revistas especializadas ni casi nada, ¿no? Entonces, pues a veces echaban en la tele algún reportaje de algún triatlón que había por ahí, pero bueno, así como sonaba algo raro, ¿no? Y después la primera vez que vi en directo un triatlón fue en el año 91, aquí en Lugo, que había un circuito nacional, había muy pocas carreras en aquel momento, ¿no? Había un circuito nacional que organizaba Caja Postal y algunas marcas más, y era un poco pues como 8 o 9 carreras en el territorio nacional, con un circuito pues parecido al que hay en las series mundiales por puntuación, y tenían un sistema. Entonces, pues bueno, yo en aquel momento estaba preparando las pruebas de acceso al INEF, ¿no? Que de aquella pues eran bastante de condición física y tenías que entrenar un poquillo y tal, y entonces pues ese año estaba terminando, bueno, estaba preparándome porque, bueno, he terminado aquí luego los estudios en bachillerato, y nada, me enteré de que había la carrera y que corría algún amigo mío de estos, porque no había triatletas, ¿no? Había gente que se apuntaba a los triatlones, pero eran pues atletas, ciclistas, nadadores, no había triatletas como había 3 o 4, digamos, en España, que habían empezado un poco antes y ya estaban como un poco especializados, pero no había una formación como hay ahora de triatletas, ¿no? Entonces venías otro deporte y si coincidía que había sido nadador, que en bici te defendías y que corrías decente, pues eras bastante bueno, ¿no? Porque de aquella, el nivel de natación era bastante malo. Y fue la primera vez pues que vi un triatlón, ¿no? Y entonces pues lo vi, y como a mí siempre me gustó pues el deporte de resistencia, había hecho atletismo de cross de pequeño, había hecho un montón de deportes porque siempre me gustó y de equipo, pues una carrera de 200 y pico personas, y eso, pues la gente pasaba bastantes penurias, ¿no? Porque casi iba sin entrenar y bueno, veías a gente nadando a braza, un montón, con bermudas de flores, la mitad corriendo por ahí, era una cosa pues que hoy en día si te la ponen pues te haría gracia, ¿no? Entonces pues me gustó y dije, bueno, pues cuando esté en INEF pues me voy a entrenar para eso, ¿no? Entonces pues al año siguiente ya entré en el 92 en Coruña, y nada, me compré una bici y empecé a entrenar, ¿no? De aquella pues tú mismo te entrenabas, ibas un poco experimentando pues por lo que oías, ¿no? No había redes sociales, no había mucha información, entonces bueno, pues ibas escuchando que la gente hacía, qué tal, qué cual, tú ibas probando, ¿no? Y un poco pues la experiencia que tenían otros deportes, pues ibas haciendo tu propio entrenamiento, y bueno, pues al final consistía en escuchar a ver quién hacía una animalada para ver si tú eres capaz de hacerla más gorda, y así fue la cosa creciendo, ¿no? Y ayer, escuchando a Javi y a Raña, decían que cuando se juntaban allí en Ordes, esos 15 días que entrenaban juntos en sus inicios, que decía Javi que era como ir a Disneylandia, porque ibas allí a reventarte durante 15 días, que no sabían muy bien lo que estaban haciendo, pero que bueno, Sí, que disfrutaban y que era ese el experimentar con ellos mismos, ¿no? sí, bueno, yo tuve la suerte de coincidir con Javi, con Iván compitiendo, y de ver sus primeras carreras, además, porque vi debutar a Iván y vi debutar a Javi, ¿no? Entonces, pues eso, ya ves que son gente peculiar, ¿no? Gente pues que trae, digamos, un don, ¿no? Y aparte, pues que están, ambos los dos están tocados de la cabeza, perdidos, ¿no? Javi parece más serio y más tal, pero están los dos muy mal, ¿no? Entonces sí que, aparte de que les gusta entrenar y bueno, pues ahora es su profesión, pero imagínate, cuando no era su profesión y era una afición, yo me recuerdo a Iván con 18 años y con 19 haciendo unas animaladas de entrenamientos que, bueno, que hoy sería denunciable, ¿no? Estuvimos en Lanzarote entrenando ahora en invierno y coincidí con él, salí en bici con él varias veces, y así lo típico, que empiezas a recordar batallas de hace años, y bueno, yo me contaba de verdaderas animaladas, ¿no? De estar entrenando en el año, pues eso, 2000, en Lanzarote, y salir a hacer pues, tiradas de 230, 240 de bici. Yo le he visto a Iván hacer, me acuerdo en el año 2000, yo fui a correr a Zarauz, bueno, fui 4 o 5 veces, pero fui por aquellos años, en el 96, 97, 2000, y claro, Iván fue el año de los Juegos, y bueno, me acuerdo perfectamente el año 2000, que era en junio, Zarauz, Iván el mismo martes de la carrera de haberse hecho 200 kilómetros en bici, y tenía pues eso, 20 años prácticamente. Pero bueno, son gente que ha llegado ahí a base de trabajar y de entrenar, ¿no?
No, está claro. ¿Y cómo te formas como entrenador? Ya una vez que conoces el triatlón, pasas esa fase de experimentación como deportista, ¿en qué momento o qué formación adquieres para pasarte al lado del entrenador? Bueno, pues al final yo realmente no, me lo preguntaron el otro día, ¿no? No pensé nunca dedicarme al entrenamiento pues como estamos ahora, ¿no? Bueno, sí que cuando estudié en INEF, pues como siempre me gustó el deporte de competición y siempre competí, pues siempre iba, digamos, formándome en la línea del rendimiento, ¿no? Porque sí que era lo que me gustaba. Eh, pues eso, siempre iba cogiendo las asignaturas un poco más orientadas hacia el entrenamiento de rendimiento, las fisiologías que no hacía falta pues cogerlas, las cogía, todas las optativas, ¿no? Que iban más encaminadas hacia ese perfil, pero realmente pues cuando en esa época lo que más se estaba formando la gente era por el tema educativo, porque bueno, había posiciones bueno, como sabéis, en ese momento era, digamos, lo más fácil de acceder, ¿no? Al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues me formé allí en INEF en ese campo, saqué la maestría también en natación, ese tipo de cosas. Y bueno, básicamente todos los días recuerdo que todos los días de clase, pues todo lo que te iban aportando los profesores, lo vas aplicando a tu realidad, ¿no? En ese momento tu realidad, y cuando empiezas a hacer algo de esa manera tan intensa, ¿no? Casi obsesiva, de entrenar un deporte, pues todo lo que vas, digamos, captando de las diferentes ramas de la ciencia, de pues, la fisiología, de la pedagogía, de la teoría del entrenamiento, de la anatomía, siempre lo vas aplicando un poco a tu campo, ¿no? Entonces es un poco la autoformación que vas haciendo en el día a día. Después ya, cuando sales de ahí, sí que, bueno, ya sacas, seguir compitiendo, hasta, bueno, sigo compitiendo lo que puedo, pero vas sacando los cursos de entrenadores, te vas formando un poco más específico y van saliendo cosas, pero realmente, digamos que fui paso a paso y sin un, digamos, afán de llegar a ser entrenador. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias me puso la vida en esas circunstancias y tuve que cambiar realmente de un día para otro mi vida, porque yo estaba pues, dando clases, estaba dando clase en ciclos formativos, en TAFAZ, en secundaria, y de un día para otro, pues digamos que me cambié, ¿no? Tenía la formación, tenía la experiencia, confiaron en mí y bueno, pues acepté y fue como más o menos llegué ahí, ¿no? Con la formación. Y también me dio mucha experiencia y mucha visión de las cosas el estar durante 12 o 13 años dando clase, ¿no? Porque ahí realmente pues, asimilas y tienes muchas experiencias de gente de diferentes capacidades, de eso, pues de muchos deportes, de aprender cosas, no sé, al final tienes interacción con una cantidad de gente muy, muy grande, ¿no? Y pues te da una visión pues, de la actividad física, del deporte, de la motricidad, que a lo mejor no te la da el mundo de entrenamiento de alto rendimiento, ¿no? Porque si realmente pasas, digamos, es como cuando estás formándote en la universidad y de repente pasas de la universidad a dar clase en la universidad. No has pasado a veces por el mundo, digamos, no que esté más abajo, pero otros peldaños diferentes que a veces te aportan muchas cosas para otras cosas diferentes como puede ser el mundo de alto rendimiento, ¿no? En esa suerte he tenido suerte, ¿no? En la vida de que, bueno, pues me he dedicado a la educación, me he dedicado a la formación y, bueno, y después me he dedicado al entrenamiento, entonces pues tienes diferentes visiones y, bueno, todo ayuda, ¿no? Sí, no, por supuesto. Bueno, ahora eres también director técnico, si no he investigado mal, del Centro de Tecnificación de Pontevedra, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste tu función allí, dentro del Centro de Alto Rendimiento de Pontevedra. Bueno, pues eh, desde el año pasado, sí, desde septiembre, pues hubo un cambio en la federación de directiva y, bueno, y tenían un proyecto nuevo y confiaron pues en mí y bueno, lo que estamos haciendo básicamente es entre mi compañero Jonathan Cancela y yo pues llevar aquello un poco de la estructura de los grupos de entrenamiento, ¿no? Es un centro de tecnificación en el que hay chavales en periodo de formación que están estudiando pues allí y están internos en el centro y después hay un grupo de rendimiento, ¿no? Que bueno, pues son ya atletas un poco más consagrados, ya algunos con resultados internacionales importantes, en el que se ha incluido pues, a Javi, a Pablo da Pena y bueno, a otra gente. Yo estaba entrenando a
otros atletas de nivel nacional como Tamara, como Chente, que estaban entrenando en Pontevedra conmigo, y bueno, pues yo les di la posibilidad a ellos de, bueno, si estaban de acuerdo todas las partes, pues de unirlos al grupo, porque yo creo que es importante tener un grupo en el que haya gente referente, ¿no? Gente que ha pues, alcanzado ya unos resultados, porque para la gente que está, digamos, buscando unos objetivos similares, pues pueden ser un referente, ¿no? Y un espejo para ver cómo trabajan, cómo se cuidan, cómo entrenan, cómo gestionan el estrés, cómo, bueno, el día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea les pareció bien, entonces hicimos eso, pues, estos grupos con diferentes objetivos, evidentemente, y eso es más o menos lo que estamos haciendo, pues, diseñando los entrenamientos, un poco la estructura de trabajo. Y bueno, ahora estoy allí pues, todos los días trabajando con los chavales por las mañanas y por las tardes en el centro de tecnificación y entrenando pues al grupo, ¿no? Y uniéndome a ellos en los entrenamientos que me puedo unir, y más o menos pues haciendo lo mismo que hacía con Javi cuando andábamos por ahí o con los otros, pero bueno, ahora más centrado allí, intentar pues sacar unos resultados con gente de la Federación Gallega, ¿no? ¿Qué se siente al entrenar a Javier Gómez Noya? Bueno, pues sobre todo un privilegio, ¿no? He tenido la suerte pues, de poder intentar, desde mi conocimiento y mi experiencia, pues ayudar a un deportista al que admirabas y era uno de tus ídolos deportivos, ¿no? Entonces eso es chocante, ¿no? Que tú puedas llegar a tener pues, cierta responsabilidad sobre alguien al que admiras y al que era tu ídolo, pues al principio se te hace un poco extraño, ¿no? Porque claro, de un día para otro empieza a trabajar con una persona que es un referente mundial de un deporte y claro, al principio dices tú, bueno, ¿qué le voy a enseñar yo a este hombre? ¿No? Pero bueno, al final pues es porque confían en ti y creen que en ese momento tú les puedes ayudar. Y bueno, pues, yo creo que los entrenadores podemos ser mejores o peores, pero los que realmente marcan las diferencias en cuanto a los resultados, no tengo ninguna duda que son los grandes atletas, ¿no? Y bueno, está muy bien, tienes que trabajar muy bien como entrenador y todo cuanto la formación que tengas y tal, pero evidentemente yo lo veo, tú puedes ser muy buen entrenador, pero como no tengas buenos atletas y no tengas gente que, digamos, que obtenga resultados, al final no te va a conocer nadie como entrenador. Y hay muchísimos entrenadores buenos que están en categorías de base, en categorías pues de otros niveles y que pueden ser excelentes profesionales, excelentes entrenadores y al final no van a estar reconocidos muchas veces pues porque, digamos, la capacidad que tienen sus atletas es de conseguir otros resultados, ¿no? Entonces, la cosa es que es una mezcla, ¿no? Puedes ser muy buen piloto, pero como no tengas buen coche, al final no vas a ganar las carreras. ¿Sí? Y en base a eso, ¿por qué Galicia cuenta con tantos triatletas del más alto nivel? ¿Cuál crees tú que es la clave? Bueno, pues pueden ser, depende un poco de las épocas. Yo creo que se fueron un poco complementando, ¿no? Desde los inicios del triatlón y bueno, tuvimos la suerte de que en Galicia hubo grandes triatletas desde el principio, sin haber una estructura a lo mejor pues, de alto rendimiento, de un centro de tecnificación como el que tenemos hoy, pues porque por azar o por lo que fuese, aquí salieron gente muy buena, incluso antes de que apareciese Iván, pues ya había buenos triatletas. Ahora está retirado, pero bueno, David Castro, no el David Castro que ahora, sino David Castro, otro que es gallego, fue un grandísimo triatleta en los años 90 en España y bueno, llegó a ir a mundiales y todo y bueno, hubo gente muy, muy buena, ¿no? Y estos abrieron un poco digamos, pusieron el nivel para cuando apareció el talento, el primer talento que apareció de manera inminente en Galicia fue Iván, tuviese un referente alto para medirse, ¿no? Yo me acuerdo de Iván de juvenil, me acuerdo, el primer triatlón que corrió Iván fue en Celeiro, en el año 94. Entonces, pues ya tienes un referente de gente que tiene unos rendimientos altos. Entonces, cuando ya destacas sin casi entrenar con esa gente, es que eres bueno ya digamos, de base, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya ves que puedes destacar en ese deporte y entonces empezaron a formarse pues, unas estructuras cada vez más superiores, ¿no? Después llegó Javi y ya tenía una referencia de Iván, ¿no? Ya había sido
pues olímpico, bueno, aún no había sido olímpico cuando empezó, pero ya prometía de que iba a ser uno de los posibles olímpicos en el año 2000, todo este tipo de cosas, y se empezó también a formar una estructura de entrenamiento, visto que, bueno, pues que teníamos un potencial bueno en Galicia por gente que habían sido buenos ciclistas, que habían sido buenos nadadores y que habían apostado por hacer triatlón. Se formó ya la estructura un poco del grupo de entrenamiento del CGTD, que hubo grandes resultados en categorías pues menores. Se ganaron campeonatos de España y campeonatos de España por autonomías, muchísimos. Y entonces ahí se creó una gran base ya de gente que empezaba a ser triatletas, ¿no? Y siempre destacamos por autonomías, tanto en chicos como en chicas, pues ya como una de las potencias nacionales. Y entonces, bueno, pues todo esto suma que después las instituciones, visto que era un deporte que estaba en desarrollo y que teníamos resultados, pues también se apuesta, se pone dinero, se ponen estructuras, se ponen entrenadores y al final se va ayudando todo, ¿no? Y bueno, pues hoy en día yo creo que ya tenemos una buena estructura también en el centro de tecnificación, tenemos unos referentes mundiales y unos resultados y al final pues hay unas escuelas detrás de los clubes que hacen un trabajo, una labor importantísima porque al final hacen la captación de los niños y bueno, pues les enseñan las habilidades básicas para desarrollarse en este deporte y al final pues ahora ya es una suma de todos, ¿no? Lo que fue al principio pues un poco el azar, la casualidad de que hubiesen unos talentos empezado a hacer este deporte aquí, pues fue colaborando a que hoy en día hay una estructura pues ya de talentos confirmados, de talentos en proceso de formación, con unos lugares ya pues para ello, como puede ser un centro en el que te adaptan tus estudios, tus horarios para que puedas entrenar y una base por detrás de escuelas y de clubs que hacen una selección y una detección de talentos que es muy importante para lograr grandes resultados, ¿no? Estamos viendo en el triatlón mundial que hoy en día, los últimos 3 o 4 años, ha habido un aumento del rendimiento de chicos jóvenes importantísima y hoy hay chavales jovencísimos ganando series mundiales y esto es porque evidentemente ya sales con un trabajo desde pequeño que te lleva al alto rendimiento con unos niveles de desempeño importantísimos. Estaba leyendo el chat, una de las preguntas que hacían era un poco diferenciar cómo se diferenciaba un deportista amateur de un deportista de más alto nivel. Entonces, yo había escuchado, no sé si eso ha variado, que en los test de detección de talentos, sobre todo os teníais en dos capacidades, o sea, en la carrera y en la natación, que el ciclismo ya lo incorporaría. No sé si eso seguís haciéndolo así o ahora también medís el ciclismo. Sí, bueno, realmente yo no, de momento aquí no hemos hecho ninguna detección de talentos en Galicia desde que estoy yo, porque no ha dado básicamente tiempo, pero lo que sí que en otros, bueno, hay, digamos, correnada y todo este tipo de estructuras de deporte de niños que sí que te van guiando un poquito hacia que destaquen aquellos que ya tienen unas características un poco pues buenas para este deporte, pero bueno, en estas edades lo que tienes que hacer es divertirte y que el deporte sea como una formación complementaria a tu vida, ¿no? Y a partir de ahí ya sí que cuando tienes más edades, pues hay que enseñar a la gente pues, que si quieren vivir de esto, que es un deporte duro y con lo que me estabas diciendo de las pruebas, sí que había unas baterías de test más o menos estipuladas, ¿no? De natación y de carrera, que eran un poco ver los niveles que podía tener una persona en estos campos para desarrollar, porque bueno, para ser buen triatleta tienes que nadar bien y para ganar carreras tienes que correr bien, ¿no? Entonces un poco se busca el perfil de que tengas unas capacidades. En la bici tienes que ser muy buen ciclista y evidentemente si es larga distancia o media distancia tienes que ser pues casi andar como un ciclista de los buenos a nivel mundial, pero digamos que la selección del triatleta y la detección de talentos estaba más orientada hacia las carreras de tipo olímpica, ¿no? Entonces pues sí que el factor determinante para ganar es que normalmente cuando llegas en un grupo pues seas el que más corra, ¿no? Y para estar en élite mundial pues tienes que ser muy buen nadador, ¿no? Porque a veces ves una serie mundial y ves el último que sale del agua y ves los tiempos que tiene natación y es un gran nadador. Lo que pasa que, bueno, pues estamos hablando de superélite mundial, que los primeros en series mundiales que salen del agua es gente que tiene pues 15, 20, 1500, 15, 25, entonces estamos hablando de nadadores de élite mundial casi, ¿no? Entonces, pues había ciertas críticas también a este tipo de pruebas porque, bueno, pues incluso pues hay gente de Galicia
que ha hecho tesis doctorales sobre este tipo de pruebas, si eran las más acordes para realmente pues, buscar, o si realmente medían lo que queríamos buscar, ¿no? Si no eran a lo mejor, sí, vale, determinan quién corre muy rápido un 400, quién corre muy rápido un 1000, pero buscaban una correlación entre esos resultados de pruebas de selección de talentos en este tipo de distancias con después el resultado, el rendimiento en triatlón, ¿no? Entonces, bueno, hay críticas un poco hacia algún tipo de pruebas que buscan más, pues a lo mejor esfuerzos un poco más de carácter anaeróbico, de esfuerzos de 3-4 minutos, en vez de a lo mejor buscar aquel tipo de perfil de triatleta pues que se desenvuelve bien por ejemplo, en una carrera con fatiga, ¿no? Todos habréis visto 1000 veces pues chavales que son capaces de correr un 5000 o un 10000 sin fatiga, pues como los mejores triatletas del mundo, incluso siendo triatletas, pero después, cuando se bajan después de todo el estrés de la natación, de la bici, y hay que correr con 1 hora y pico de esfuerzo, ya el tema cambia, ¿no? Entonces, pues no sé si se va a seguir por esa vía o se van a intentar determinar otra serie de pruebas que busquen a lo mejor pues de forma más natural quién se quede más capacitado para los esfuerzos que realmente se hacen en alto nivel, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo son tus planificaciones, ¿no? Cuando cualquiera de tus deportistas haces una planificación y fijas esos objetivos claros de la temporada, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Controlas volumen? ¿Controlas intensidad? Explícanos un poco. Bueno, cada planificación es diferente, ¿no? Es como si te dicen que hagas una obra y eres arquitecto, ¿no? Pues tienes que ver pues, cuáles son las circunstancias que quiere el cliente, qué terreno tienes y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces no hay dos cosas iguales. Nosotros como técnicos tenemos que solucionar problemas, ¿no? Es nuestra misión. No somos científicos, somos técnicos y el técnico tiene que intentar conseguir un objetivo, pues digamos que hay varios caminos y saber cuál es la mejor forma de conseguirlo, ¿no? Entonces, pues te puedo poner ejemplos muy diferentes, desde una planificación para una sola carrera de una persona pues que sea amateur o dos carreras en el año, pues es diferente, ¿no? La estructura y también depende pues, de factores individuales como los años que lleve de práctica, la experiencia, o sea, todo este tipo de factores que todos controlamos, realmente hay que tenerlos en cuenta, ¿no? A la hora de hacer, digamos, el plano de lo que quieres hacer durante todo el año. Después en deportes o en atletas más profesionales, ¿no? Que compiten pues de manera más asidua y digamos que tienen un calendario de competiciones muy extenso, como pueden ser Pablo, como puede ser Javi, pues sí que hay que determinar un poco cuáles son aquellos momentos del año en los que te interesa estar más en forma, ¿no? Porque bueno, a lo mejor si eres un atleta amateur que tienes 2 o 3 carreras al año importantes y que quieres preparar pues, carreras de media distancia o de larga distancia o un triatlón olímpico, a lo mejor te compensa más hacer una estructura un poco más tradicional, con grandes bloques de entreno y, bueno, dependiendo un poco de las horas que puedas entrenar y de los medios que tengas, hacerlo de esa manera. Si eres más, digamos, un atleta más profesional, con mucho tiempo, porque también es importante el tiempo que tengas para entrenar, que estás dedicado todo el día a poder entrenar y recuperar, y tienes pues 12, 13, 14, 15 o incluso 20 carreras al año, como ha tenido Javi algún año, pues a lo mejor tienes que buscar otro tipo de planificación más acorde, pues como puede ser una estructura ATR con bloques y de acumulas carga, después intentas hacer una transformación y pues intentar hacer un periodo más específico de realización que bueno, pues, coincida con las competiciones y bueno, dentro de todo este digamos, marco teórico tienes que ir constantemente retocando, ¿no? Porque yo por mi experiencia en alto nivel y con 20 carreras al año, la planificación que hagas a principio de año normalmente no te vale para demasiado, nada más que para el primer periodo, que es el periodo básico, porque después tienes que hacer un montón de modificaciones y pues eso, nosotros cuando estábamos corriendo las series mundiales, a lo mejor decías, bueno, pues, vamos a correr estas 5 carreras o estas 6 carreras. Pero bueno, al final tenías unas marcadas como punto fuerte, como punto, digamos, para estar en forma y porque era una carrera que te venía bien a ti.
y bueno, pues tenías una enfermedad o te caías en la carrera o pinchabas y no acababas, entonces tienes que tener la capacidad de retocar y saber que la planificación pues es eso, ¿no? Es un plan que tienes, pero que dentro de ese plan pues seguramente vaya a haber modificaciones. Cuanto menos modificaciones tengas sobre el plan inicial, mejor, pero bueno, hemos tenido años de, vamos, que ya a veces no sabes ni por dónde andas, macho, de que puedes tener problemas el año de los Juegos, el año bueno, de Tokio, perdón, de Río, teníamos un plan medido y dónde íbamos a estar, cuántas semanas, cuánto íbamos a hacer de cada cosa, un poco las carreras que íbamos a correr y tal cual, si queríamos llegar muy en forma, ¿no? O demostrar que estabas bien o no, porque a veces es bueno ir a una carrera tampoco a demostrar que estás bien, sino a veces es mejor demostrar o que piensen que estás mal, a lo mejor es mejor, ¿no? Entonces, ese año fue un desbarajuste, porque bueno, empezó todo con problemas el primer mes, con una lesión extraña, con unas historias que no nos cuadraban, se empiezan a acumular problemas, tiempos, entonces bueno, la prensa mundial y tal ya te colgaba Javi una medalla, que era medalla segura, y era abril y no habíamos corrido aún a pie. Pero claro, no puedes decir a la gente, no, es que estamos sin correr. Pero, claro, entonces sí, vas dando largas, no, esta carrera no vamos al final porque tal, igual, pero al final ya, pues eso, ya decía la gente, ¿qué pasa con Gómez? Que tiene los Juegos Olímpicos y aún no ha competido, ¿no? La gente al final nos tonta. Entonces al final, pues ese año nos plantamos en Lisboa, en el Campeonato de Europa, con 4 semanas corriendo, ganó, porque bueno, habíamos hecho un buen trabajo de bici, un buen trabajo de natación, no había un nivel súper alto para lo que él está acostumbrado a manejar y hubo una escapada y defendió la carrera sin estar corriendo a tope. Y bueno, después ya llegamos ante los Juegos y tuvimos que cambiar todo el plan que teníamos, o sea, no se parecían nada, porque tuvimos que hacer un plan express de 2 meses para llegar al máximo nivel a los Juegos, con el riesgo que tiene, evidentemente. Si el trabajo que tienes que hacer durante 8 meses lo vas a hacer en 2, pues no será mejor, porque si no lo harías en 2, si ya de principio, ¿no? Entonces, ahí arriesgamos y bueno, al final íbamos bien y vamos a llegar más o menos en forma bien para estar en los Juegos, pero bueno, al final se cayó y ya ni una ni otra. Ya hubo mala fortuna ahí, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, hablando de Javi, por ejemplo, la temporada pasada, ¿no? Que fue un poco como que desde fuera, para los que no estamos ahí metidos en su día a día, que dicen, madre mía, este chico es capaz de aguantarlo todo, ¿no? Preparar unas series mundiales, preparar un campeonato del mundo de media distancia, Hawái. Entonces, ¿cómo es esa tolerancia que tiene Javi o al esfuerzo? ¿Qué le diferencia a Javi de poder aguantar todo ese volumen y toda esa intensidad que otros triatletas del más alto nivel no tienen? Bueno, pues sobre todo la capacidad que tiene pues de mental, ¿no? O sea, yo creo que en Javi se ha dado pues una serie de circunstancias que han hecho pues, que tenga, digamos, si tienes que tener 10 cosas para llegar a lo más alto en un deporte, él tiene 11, ¿no? Entonces, pues, digamos que no tiene puntos débiles en lo que necesitas, ¿no? A nivel físico, pues es un portento de la naturaleza, a nivel mental también, capacidad de trabajo tiene más que nadie, y entonces todo esto hace bueno, y que tenga las cosas muy claras también, ¿no? Él sabe que pues hoy eres campeón del mundo o cuando lo fue la primera vez y si quieres volver a serlo vas a tener que trabajar como mínimo lo mismo o más y normalmente tal como está evolucionando el deporte más porque es un deporte que pues, como comentamos antes cada vez hay más talento, cada vez hay más gente capaz de ganar carreras y tienes que ser un poco consciente de a lo que te vas a enfrentar en el futuro, ¿no? Porque a veces si te quedas haciendo lo mismo y intentas no modificar cosas y no analizas quiénes son tus potenciales rivales en el futuro y qué características tienes y no puedes ir, digamos, modificando lo que necesitas para cuando lleguen poder batirlos, pues también es difícil, ¿no? Entonces él es una persona que tiene una capacidad de análisis brutal, tanto fuera de carrera como en carrera, una capacidad pues de entrenamiento pues increíble, ¿no? Yo que lo he visto día a día, pues, o sea, yo decía, es que la gente no sabe lo bueno que eres, tío, porque es que, o sea, lo que haces en carrera impresiona, pero es que lo que haces entrenando día a día, o sea, es que si no lo ves no te lo crees, tío. O sea, a mí si me lo cuentan, no me lo creo. O sea, yo le he visto hacer cosas a las 7 de la mañana
molido levantarse a hacer unos entrenos de 25 kilómetros en ayunas de farlex y después a la piscina, después a correr, y sobre todo la capacidad que tiene que por eso ha sido tan bueno también a nivel de circuito mundial, pues de ser capaz de, en cualquier circunstancia en la que estuviese, de entrenar al máximo nivel, ¿no? Y lo más duro de los años estos de las series mundiales no ha sido el entrenamiento en sí, sino es la capacidad de adaptarte a las diferentes situaciones. Hemos entrenado pues no sé, yo creo que algún año hemos dado casi en kilómetros 4 vueltas al mundo, ¿no? Entonces, eso de estar, irte a Australia, irte a Nueva Zelanda, después a Sudáfrica, después a Japón, después venir para aquí, desde aquí empezar a viajar a Estados Unidos, a Canadá, allá, y rendir, pues eso, muchas veces pues en escalas de vuelos te vas a entrenar. Yo me he bajado en Atlanta y nos hemos ido a la piscina a entrenar. En Hong Kong, a la cinta del hotel que estaba al lado. O sea, son cosas que en el día a día son muy duras, ¿no? O llegar a las 3 de la mañana a Japón, plantarte en el hotel a las 5 y a las 9 de la mañana estar entrenando en la piscina. Y con el jet lag, con la fatiga, o sea, o hacer entrenamientos como hemos hecho a veces, me acuerdo una vez en Sudáfrica de levantarnos a las 6 de la mañana, irnos a montar en bici 2 horas y media, después hice una transición y ya teníamos en el coche las cosas guardadas el día anterior para irnos directamente al aeropuerto y después volar desde Sudáfrica a Dubái, Dubái, Tokio, llegar a Tokio sin maletas, sin leches. O sea, al final es duro el gestionar toda la fatiga que acumulas, ¿no? Porque pues al final hay veces que no sabes ni en qué parte andas del mundo, ni si es cuánto. Lo que pasa un poco ahora a la gente que no sabes qué día es, ni cuánto tiempo ha pasado, pues eso era lo que tú realmente vivías en esos momentos, ¿no? Que pierdes un poco la noción de cuánto tiempo pasa, porque yo recuerdo de haber tenido 2 otoños el mismo año, y yo me acuerdo de ver eso, pues ir en bici en Nueva Zelanda a la piscina por la mañana y ver caer las hojas, y después estar aquí en octubre y volver a ver eso, y después pensaba, yo hablaba del año pasado, o sea, como que tú estás como acostumbrado a las estaciones y a, no sé, debes de tener como integrado que pasan años por un poco las vivencias que tienes de si es verano o invierno, entonces llega un momento en que no sabes, pues, pierdes la noción, ¿no? del tiempo, y tienes que mirar en el Google Fotos a ver cuándo fueron las fotos, porque no sé si fueron este año o el año pasado. Y eso es lo difícil, pues ser capaz de gestionar todo ese tipo de estrés, ¿no? De viajes, de aviones, de fatiga, de llegar, de adaptarte a un sitio, buscarte el apartamento, la casa, pues, tienes que hacer vida, digamos, cambiando, ¿no? Y no tienes la estructura que tiene un equipo ciclista, sino que vas tú con tus colegas y tu entrenador y te montas tú tu propio campamento y te pones a funcionar. Y para eso tienes que estar rodeado de gente pues que esté como mínimo un poco tan trastornada como tú, ¿no? Porque si no, al cuarto día te dicen, venga, hombre, vete tú con tu movida y tal cual. Pero al final te rodeas de gente pues, que te gusta, ¿no? Y sobre todo a todos los que estamos metidos ahí con Javi, tanto Pablo como Chente, como Damar, a todos que hemos estado viajando por el mundo y bueno, pues como si fuésemos una familia en ese momento, al final lo haces porque te gusta, ¿no? Ya no es porque sea tu trabajo, porque si no realmente, si fuese un trabajo, pues sería muy duro, ¿no? Porque no tienes ni fines de semana libres, ni festivos, ni vacaciones prácticamente. O sea, te tiras, yo a veces me he tirado pues, 90, 100 días sin descansar ni un día. Es decir, sin no tener un día tú para irte por ahí y hacer lo que... Porque te metes a ese nivel de un lado para otro con no sé, es como si estás en la Fórmula 1 o lo que sea. Al final es muy difícil salirse de la dinámica esa de monta, desmonta, va para allá, para acá, para aquí, y a final de año estás, pues eso, una semana de vacaciones y estás en casa, pues estás fundido, ¿no? Estás molido ahí. Y estamos ahora en un momento, ¿no? En el que hay una obsesión por medirlo todo, ¿no? A nivel tecnológico nos quieren crear esa necesidad a lo mejor, o nosotros nos la creamos nosotros y las marcas la aprovechan. De medirlo todo, de medir potencia, ahora parece que quieren medir potencia corriendo también, de medir vatios en la bici, o sea, una serie de sistemas que parece que hay una obsesión por acumular datos
vosotros en el más alto nivel realmente utilizáis todas esas nuevas herramientas que están saliendo o cómo Pues mira, utilizáis? yo personalmente no soy un obsesionado de los datos, ¿no? Porque bueno, vengo pues de años en los que no había todo este tipo de tecnología, entonces has aprendido a entrenar y a conseguir más o menos los objetivos que quieres sin todo ese tipo de soportes, ¿no? Sí que los uso y los utilizo para tener información, pero no soy de los que está obsesionado con esas cosas, ¿no? Pues, controlo un poco lo que se hace en los entrenamientos, las cargas, pues con algunos atletas sí que les gusta, entonces también haces un poco más, pues en caso de Javi, de Pablo, sí que tienes un control de, pues, si quieres hacer un trabajo, por ejemplo, de umbral en bici, sabes que pues está entre estos niveles y estos, intentas ver que se haya hecho eso, o si no sale, pues puedes intentar interpretar por qué ha sido, si es que está muy cansado o porque lo que sea, pero no soy de los que está cuadriculado con los datos, ¿no? Con otros atletas, por ejemplo, pues no les gusta ese tipo de entrenamiento y quieren otro tipo, pues lo hacemos de otra manera. O sea, al final tienes que adaptarte un poco también a cómo le gusta entrenar al atleta, porque, bueno, pues si tienes tu propio sistema, pero la gente tampoco está cómoda, pues desde mi punto de vista no tiene sentido, ¿no? Entonces, digamos que hacemos un poco según también el cliente, ¿no? Hay gente que le gusta más entrenar de una manera, le gusta más entrenar de otra. Por ejemplo, Tamara pues, no le gusta entrenar de esa manera, le gusta más entrenar de un modo más natural, más como se entrenaba antes. Yo la conozco bien, sé lo que tengo que hacer para que consiga lo que queremos hacer, tienes unos controles de otra forma, pero no es de las que le gusta estar pendiente, pues eso, a lo mejor de demasiados datos o de demasiada información que tenga que estar controlando, ¿no? No le gusta, le estresa, entonces, pues bueno, pues al final a veces a este tipo de atletas es bueno ir llevándolos hacia otro campo si tú crees que es mejor, pero poco a poco. La transición no tiene que ser muy brusca porque a veces yo cuando empiezo a lo mejor a entrenar a un atleta o me dice alguien si les puedo ayudar, intento ver cómo estaba entrenando, ¿no? Y que más o menos qué metodología o qué sistema llevaba, que puede ser pues eso, muy analítico, muy basado en los datos o muy estructurado de una manera y otros pues que son más, digamos, de otra manera. Y no quiere decir que unos sean mejores que otros. También hay muchas veces los entrenadores que se quieren o nos queremos hacer que somos mejores porque ponemos 25.000 gráficas y empezamos a soltar por ahí cosas que a lo mejor no son tan necesarias en algunos momentos, ¿no? Entonces, a veces es bueno, si tú crees que una persona debe de cambiar hacia otro método de entrenamiento, pues ir llevándolo poco a poco y analizar lo que estaba haciendo. Y también ver qué periodo, porque a veces, pues si te dice alguien, oye, ¿me puedes entrenar para prepararme para una carrera dentro de 3 meses? A lo mejor no es el momento más idóneo porque viene de trabajar de otra manera. Y a mí, por ejemplo, me gusta empezar las obras desde la base, ¿no? Es decir, hacer mis periodos, mi forma de trabajar, ir buscando digamos, la estructura que yo quiero, no coger algo que está a medio funcionar y en 3 meses, a no ser que sea una necesidad, ¿no? Pues que venga alguien que conoces y te dice, mira, es que no tengo entrenador y necesito preparar una carrera en 3 meses, bueno, pues se hace de esa manera, pero yo creo que debes de tener tu propio criterio, tu propia forma de trabajar, sea una u otra, no quiere decir que unas sean mejores que otras. Aquí hay la parte científica, la parte de formación y después hay la parte personal y artística que es eh, tan válida como la otra, ¿no? Mientras siga unos criterios y tengas una forma de trabajar, pues a mí me gustan tanto unas como otras, ¿no? Lo que sí que, pues, después al atleta le puede gustar una más u otra, ¿no? Al final es como los pintores, ¿no? Si le dices a 3 pintores que pinten un cuadro, pues seguramente estén los 3 bien pintados y cada uno pues, lo pintará de diferente, ¿no? ¿Cómo se gestiona la ansiedad? Un deportista de élite, como puede ser el caso de Javi, eh, por ejemplo, desde tu rol, ¿no? ¿Qué le dices a Javi justo antes de una prueba de máxima prioridad en esa temporada? ¿De qué habláis? ¿Cómo intentas influir en él psicológicamente hablando? Pues depende un poco de la circunstancia, pero realmente, como te dije antes, los atletas que normalmente, pues yo lo que he visto, ¿no? Que llegan a alto nivel y que son pues, referentes mundiales, la mayor parte de las veces, digamos que estas situaciones las gestionan de forma natural y de forma sin demasiada manipulación. Al final, eh,
te estás jugando cosas, ¿no? Porque es tu trabajo y bueno, pues tienes que, digamos, miedo al fracaso, este tipo de cosas, pero eso también se va, digamos, integrando dentro del funcionamiento diario de la competición y al final tú cuando estás en el pontón y estás allí, pues tienes que pensar que todos los que están al lado tuya están igual de nerviosos que estás tú y vais a lo mismo, es decir, es parte del deporte, ¿no? Lo que no te puede superar una situación. Y bueno, pues yo con los atletas que tengo y que he trabajado con ellos en alto nivel, tanto a Javi como a Chente, a Pablo, a Henry, a Skuman, a Tamara, todo ese tipo de atletas que tienen unos rendimientos a nivel mundial importantes, no demuestran un exceso de ansiedad muy grande, ¿no? y ante retos importantes. Lo que intento o lo que intentamos hacer al final es una cosa natural, ¿no? Pues estamos todo el día entrenando juntos, estamos todo el día trabajando juntos y comentas las cosas de la carrera, cómo crees que puede ser la carrera, cómo crees o intuyes que van a atacarte o cómo crees o intuyes que puedes sacar provecho de alguna situación. Pero es un tema, pues como estamos hablando aquí ahora, normal, ¿no? No hacemos ningún tipo de cosas especiales, ¿no? Porque, bueno, no nos hemos encontrado en esa situación. Es decir, son situaciones que controlan, ¿no? Es su trabajo, saben que, bueno, pues que para ser bueno tienes que ser capaz de gestionar todo eso, porque si no ya no llegas, porque si no, pues que cada vez que saldrías a competir, pues te pasarían por encima. Y bueno, pues tienes la tensión, pues yo creo que las mismas sensaciones que tiene cualquier persona que está un poco tensa, un poco nerviosa antes de una competición. Lo que pasa que, bueno, pues sí, hay veces que te juegas cosas importantes y tienes más miedo a fallar o al fracaso, pero bueno, son cosas que son inherentes a la competición, ¿no? Lo que no te puede, digamos, es bloquear estas sensaciones normales y naturales no te pueden bloquear un proceso, ¿no? Y también, pues, eso, intentar tranquilizar a la gente antes de las carreras, pues estar hablando. Muchas veces estamos antes de las carreras allí en la tienda de atletas cuando están preparándose para las series mundiales, cuando están antes del calentamiento, estamos allí pues preparando que te vas a poner el neopreno, preparando los dorsales, ese tipo de cosas. Pues estamos hablando de cosas normales, a veces ni tienen que ver con la propia carrera, ¿no? Porque tampoco, eso, pues, a veces es bueno estar hablando de otras cosas, distendidos, que no hay un protocolo, ¿no? Depende un poco de la situación o del día, ¿no? Te voy a ir nombrando una serie de triatletas y me gustaría que dijeras pues, una capacidad que crees que es la que más destaca en su persona, ¿no? Si te digo Pablo da Pena, ¿qué destacarías? Pues sobre todo la capacidad de trabajo también y la ilusión. Chente, Chente, pues el talento, ¿no? Tiene un talento seguramente de los mayores talentos deportivos que ha habido en el triatlón. Pasa que, bueno, tiene problemas de lesiones porque, bueno, tiene estructuralmente los pies o sea, tiene unos pies planos que lo han, digamos, limitado, ¿no? Y ha hecho cosas increíbles corriendo 30 kilómetros a la semana e incluso menos. Javi. Bueno, Javi con una no llega, ¿no? Habría que decir varias, pero sobre todo a posteriori o ahora, yo diría que la capacidad de adaptación de todo, de pelearse con diferentes quintas de triatletas, con diferentes generaciones y sobre todo eso de adaptar su forma de correr, porque Javi corría de una manera hasta que llegaron los Brownlee y tuvo que cambiar la forma de competir y fue de los pocos que pudo y que supo adaptarse y batirlos. Jonathan. Pues Jonathan, una mezcla entre trabajo y talento. Raña. Raña pues es una leyenda del triatlón, ¿no? Raña sobre todo pues la ilusión, yo creo. Hablas con él y tiene, parece que estás hablando con un chaval de 15 años que nunca hizo un triatlón, ¿no? Parece que dices tú, parece que va a empezar ahora a hacer triatlón. Tiene la misma ilusión que el día que empezó a correr los triatlones por los pueblos. Tamara Gómez. Tamara Gómez pues tiene sobre todo sacrificio, una capacidad de sacrificio brutal porque tuvo pues bueno, si alguien tuvo problemas en los últimos años en el triatlón mundial fue ella
y nunca ha tirado la toalla. Tiene momentos flojos como todo el mundo, pero tiene una capacidad de sacrificio brutal y también está lastrada pues, por los problemas de lesiones también, ¿no? Puede correr poquísimo a pie y bueno, con lo poco que hace, pues es increíble lo que puede llegar a hacer en las competiciones, ¿no? Mario. Mario, pues es un caballero en el triatlón, ¿no? Es una persona que cuando estás con él dices tú, wow, parece como que no, no sé, que es tan tranquilo y tan educado y tan relajado que dices tú, es increíble que pueda ser tan bueno, ¿no? Va a ser así tan tranquilo. Y pues yo creo que sobre todo Mario destacaría la capacidad que tuvo de progresar y de apostar, porque él apostó por una estructura de entrenamiento fuera de España que en el momento en el que se le ofrecía en ese momento pues otras posibilidades, creyó que era la más, digamos, la más inteligente y la que mejor le iba a ir y apostó, se fue al extranjero con un entrenador pues que no era español y gastándose pues un dineral en ese momento y bueno, sobre todo la apuesta. Yo, sobre todo, que es un valiente, ¿no? Porque al final hubiese sido más fácil quedarse en casa y acomodarse a las facilidades que se le daban y se fue, ¿no? Este no sé si lo sabrás. Carlos Prieto. Pues ese hizo lo que pudo y no ganó casi, casi nada por ningún sitio. Nada, yo me considero, pues sobre todo, pues, una persona normal que le gusta el deporte y que, bueno, pues eso todo un privilegiado, ¿no? Porque he podido, pues, disfrutar de lo que me gusta, trabajar en lo que me gusta y encima, pues, estar con, con los mejores atletas que yo veía en las revistas y que yo veía en la tele, pues estar eso, en situaciones pues, de estar en casa de gente que yo veía hace 20 años en las revistas y que, bueno, pues no en la vida pensé que hubiese estado en situaciones. Yo a veces pensaba que estaba en una película porque no, ¿sabes? Gente pues, que yo tenía pósters por ahí, ahora en Australia, tío, ahora aquí en Goyes en la bicicleta y tal. O sea, por eso yo sobre todo me siento un privilegiado, ¿no? Vale, pues si te parece bien vamos a dejarle un poco a los chicos que te pregunten ellos. Bueno, vamos a ver primero, no sé si se me ha pasado alguna por aquí por el chat. Eh, vamos a ver. Por ejemplo, Marian te pregunta cuál sería una buena edad para comenzar con el triatlón. Pues, a ver, yo lo que creo es que es buena edad para empezar en el triatlón, sobre todo con el tema de natación, cuanto más pronto mejor, ¿no? Es decir, yo creo que las habilidades en el agua se deberían de empezar pues casi como en los últimos años, ¿no? Ya de bebé, pues, lo que es la adaptación al medio acuático y las habilidades básicas, y ya sí que empezar a entrenar un poco más en serio. Pues yo creo que sobre los 9, 10, 11 años sí que ya puedes empezar un poco más a orientar a la gente hacia habilidades más encaminadas hacia lo que va a ser la competición, sin ser competición todavía. Pero yo creo que, como en cualquier deporte técnico, pues entre los 9 11 años sería una buena etapa para empezar a tener experiencias en el deporte. Después ya lo que es entrenar y ya buscar pues pasos más importantes, pues de manera progresiva yo primero me aseguraría de que si quieres ser buen triatleta, pues que la gente sobre todo le dedique la mayor parte del tiempo al principio al agua, ¿no? Porque si eres buen corredor de manera natural vas a correr bien igual y el trabajo que se hace en el agua a nivel cardiovascular normalmente el número de horas es mayor que cuando estás solo dedicado a la bici o a la carrera, ¿no? Entonces yo creo que 9 11 años para empezar un poco a tener las vivencias y ya para entrenar ya como triatleta, ya un poco pues para competir a nivel pues de otras categorías, pues eso, los 13 14 15 años ya pues competir en tus categorías ya como triatleta, teniendo una base pues de aprendizajes importantes, ¿no? Uh -huh. Mira, Álvaro te pregunta que cómo se recupera la cabeza de un triatleta y la de su entrenador después de algo tan duro como quedarse fuera de los Juegos de Río. Pues bueno, al final yo creo que lo más importante es aceptar que te ha ocurrido una situación que no es un accidente y como cualquier accidente pues tienes que afrontarlo, ¿no? Lo primero
bueno, me recuerdo perfectamente, ¿no? Cuando se cayó, pues yo iba con él y yo, fue una caída tontísima, ¿no? Y bueno, al principio yo dije, eso seguro que no es nada, es del golpe, porque bueno, pero bueno, al final cayó mal y se rompió. Y fuimos al hospital por la noche porque le hinchaba y bueno, pues ya salió el médico con la radiografía y dijo, ah, esto hay que operarlo, que se ha roto el codo. Y entonces ya, bueno, lo primero que dijimos, bueno, pues no tiene solución y bueno, pues yo le dije, mira, esto por desgracia es así y no vamos a cambiar. Intenta, bueno, pues irte de vacaciones lo antes posible y olvidarte de que eres triatleta durante 1 o 2 meses y vamos, llevarlo lo mejor posible porque es una putada y los primeros días vas a estar todo el rato recreándote en la desgracia, pero bueno, al final cuando tienes un problema de estos hay que ser consciente de que pues ya no va a tener solución, por lo menos hasta esos juegos ya no había ninguna opción ni de plazos ni de tiempos y bueno, pues llevarlo bien es imposible y también es parte de que hay que saberlo, ¿no? Que no vas a estar alegre al día siguiente como si no pasase nada, pero bueno, intentar que se fuese de vacaciones, que se fuese un poco a recuperar a un sitio que no estuviese rodeado de triatletas y viendo pues a la gente funcionar, porque en ese momento estábamos en Lugo entrenando pues con Crisanto y con el equipo mexicano que estaban preparándose con nosotros y claro, rápidamente pues la primera idea fue sacarlo de allí rápido porque solo encima fastidiado con el codo escayolado o lo que sea y viendo cómo los demás están preparando los juegos, pues encima es peor sufrimiento. Entonces, pues nada, se fue de vacaciones e intentó pues evadirse un poco y el sufrimiento pues lo tienes, ¿no? Pero tienes que recuperarte, ¿no? Tienes que ver que, bueno, es deporte, al final montas en una bicicleta y todos los que montáis en bicicleta lo sabéis, que cualquier día te puedes caer, te puedes romper un codo, una clavícula o lo que sea, y lo mismo te puede ocurrir a la siguiente vez. Por eso cuando te preguntan otra vez de los juegos y tal, dices tú, bueno, lo primero hay que llegar, porque siempre lo decimos de broma, ¿no? Yo ya le decía, yo cuando te vea en la playa con las gafas y ya, bueno, pues ya puedes estar relativamente tranquilo, pero realmente en un triatlón de alto nivel no estás tranquilo hasta que te bajas de la bici, porque bueno, oye, cuando te bajas en la bici, pues queda la carrera, puedes quedar mejor o peor, pero bueno, ya digamos que está la cosa que se puede acabar la carrera, pero es que yo recuerdo momentos de lluvia, de carreras que te juegas cosas, que está lloviendo y sí que tienes el miedo es a caerte y a lastimarte, ¿no? Y bueno, y a perder el caso de Londres, del sprint con Jonathan, pues a mí lo que más me preocupaba era la bici porque el suelo allí es bastante resbaladizo, había unas curvas bastante jodidas y hasta que realmente te bajas dices, bueno, si estás bien ahora correrás a tu nivel y quedarás primero, segundo, lo que sea, pero bueno, era peor caerte y no poder puntuar en el mundial y estar fastidiado, ¿no? Entonces tienes estrategias pues diferentes para sobrepasar los momentos. Pero básicamente es eso, comunicarse y aceptar las cosas. Lo primero que hay que hacer es aceptarlo, ¿no? Cuando te pasa algo. Y después analizar cuáles son las mejores formas en los próximos 3, 4, 5 semanas de evadirte o de despistarte un poco, porque otra opción no había demasiado tampoco. Y más cuando vas a ver los juegos por, por la tele, ¿no? Pues yo, bueno, al final Chente estaba de reserva y, bueno, tuve la suerte de que fue. Y, bueno, pues yo dentro de lo fastidiado que estaba, pues también tenía que estar centrado en que a Chente esa cosa nueva o ese imprevisto, pues lo mismo que hablamos antes, ¿no? No teníamos previsto ir a unos Juegos Olímpicos y en 5 semanas te plantas en unos Juegos. Entonces tienes que hacer, digamos, un entreno express para llegar lo mejor posible dentro de lo que no estabas preparando. Pero bueno, él estaba entrenando con Javi y estaba bien de forma, estaba sin lesiones y llegó bien, ¿no? Y llegó con opciones pues, de hacerlo mejor o peor, pero bueno, al final pues apostó por hacerlo mejor y clavó y bueno, pues fue una apuesta que hizo. Pero yo tenía en ese momento, digamos, más ventaja porque tenía la cabeza ocupada y tenía, digamos, centrado pues que tenía que ayudar a Chente y bueno, estaba jodido porque Javi pues tenía que estar en los juegos y bueno, pues joder, cuando estábamos ahí en la carrera en Río, pues
realmente no disfrutas porque, bueno, pues, te acuerdas de que tenía que estar Javi allí, de que estarás pensando, joder, estará viendo la tele ahora y sufriendo, y al final pues, es una mezcla de, digamos, de sensaciones, ¿no? De que te alegras pues porque estás allí con gente y tal, pero al final pues fue un momento pues duro, ¿no? Y estresante para todos, y bueno, lo llevamos como pudimos, y bueno, pues bien. Mira, Jaco pregunta que cómo ves la participación de Javi en Kona. Este año no, bueno, yo creo que no va a haber Kona. Y después teníamos pensado, digamos, lo de Kona era una opción que se dio el año pasado a final de temporada porque, bueno, decidimos apostar a final un poco por problemas que tuvimos antes, de que, bueno, como sabéis, Javi se cayó el año pasado 2 veces en bici a final de temporada y llegó a la final del Mundial corto de forma y no pudimos preparar bien ni eso ni el 70.3 porque tuvimos bastantes problemas. Entonces como que cogió un poco la forma, ¿no? Después. Y bueno, pues así un poco ya a final de temporada, pues un planteamiento esto así medio de coña, pues al final se clasificó y bueno, lo teníamos como opción, ¿no? Pero realmente era una opción que teníamos pues si fallaba algo en la preparación para los juegos, porque como estamos hablando, pues una caída, una enfermedad, una lesión que te impida pues prepararlos, ¿no? Entonces era una opción, pero no era ni la primera ni la segunda, porque teníamos primero los juegos, el 70.3, que es en Nueva Zelanda y es una carrera muy importante, y lo de hacer las tres era una cosa pues prácticamente inviable a nivel de estructura de planificación, ¿no? Así a priori, porque claro, si preparas los juegos, sería pues preparar los juegos para estar al 100% y hacer una cosa medio rápida para ir a Hawái a ver qué pasaba, pero sin garantías, evidentemente, pues como si no fuesen los juegos. Y lo del Mundial 73 sí que era más viable con los juegos, ¿no? Entonces este año yo creo que no va a haber Kona, y segundo, si lo hay, en principio no va a ir, porque bueno, a nivel de planificación de cara a los Juegos Olímpicos, pues tampoco estamos muy seguros de que sea la mejor opción ponerte a preparar un Ironman a lo mejor en ese momento, teniendo los Juegos ahora a posteriori, pero bueno, ahora mismo no sabemos si habrá los Juegos de 2021, o sea que Sí, sí. a veces la gente piensa que tenemos las cosas clarísimas y que tenemos todo, y muchas veces estamos más perdidos que cualquiera, ¿eh? O sea que... No tenéis información privilegiada, ¿no? No, es que realmente ahora mismo lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que no sabes a lo que estás jugando, no sabes a qué tienes que preparar, cuándo, cómo. Tenemos alguna hipótesis, bueno, o sea, a lo mejor analizando cómo está la situación de la enfermedad y tal, pues en el caso de que dejen viajar, que es uno de los problemas más importantes que creo que tendremos, pues si nos situamos en un escenario favorable que podría ser a lo mejor, pues que se fuese o que fuesen capaces de organizar el Mundial 73 en Nueva Zelanda y alguna carrera de challenge que sí que más o menos han anunciado en diciembre, como Daytona, que fuera Pablo el año pasado, que bueno, tuviera ahí una carrera con Sanders importante y tal, pues a lo mejor nos planteamos a lo mejor hacer un bloque de entreno para preparar 2-3 carreras en noviembre, diciembre, hacer un pequeño parón, no parón, pero sí descanso, y ya preparar, digamos, el bloque de los juegos. Lo que pasa que, claro, son hipótesis sobre tiempos y sobre objetivos que están sin determinar. Entonces, bueno, tenemos la idea, pero hasta que realmente sepamos a lo que vamos a jugar no nos pondremos a ello. Por eso te digo que estamos en un periodo ahora de tranquilidad, de recuperación. Mantuvimos el entrenamiento de manera importante pues 2-3 semanas al principio, porque tampoco sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, y bueno, pues somos capaces de estar 3 semanas metidos en casa entrenando como 6 horas al día, pero una vez que se suspendió Abu Dhabi, que no fuimos y ya teníamos, él venía a Nueva Zelanda y yo estaba en España, iba para allí, ya se suspendió a última hora, yo ya tenía la maleta hecha, nos quedamos, él se vino para España, empezamos a entrenar y no sabíamos que íbamos a suspender todo el resto. Ahora teníamos que estar en Bermuda, que tendría que ser ahora, en abril, y nos íbamos a ir a Cozumel
a preparar allí un bloque de entreno antes de Yokohama porque considerábamos que a lo mejor era un sitio idóneo para preparar los juegos por el calor, la humedad y las circunstancias de entrenamiento, que ya estuvimos alguna vez allí. Y entonces, pues ahora creemos que lo mejor es ser prudente, recuperar, porque ya con la edad que tienes, con la experiencia que tienes, a veces es mejor estarte quieto y estarte tranquilo que no estar entrenando, ¿no? Porque, pues, con Javi lo hemos visto muchas veces, que es muy difícil de tenerlo parado, de tenerlo quieto. A Pablo, gente que tiene una capacidad de entrenamiento por encima de lo normal. Y a veces cuando tienes algún tipo de problema, de lesión, de enfermedad o de parón que te obliga a estar realmente recuperando, cuando vuelves estás mejor. Que es lo que pasó, pues, bueno, cuando preparamos Kona y volvió a las series mundiales. Yo veía los tiempos, veía, bueno, los datos que tienes de pulso, de velocidades, tal cual, y yo ya veía que estaba pues, como estaba antes de ir o mejor incluso, en algunas cosas. Entonces ves que estás competitivo y también el año ese, pues fue un año diferente que, bueno, pues era otro tipo de entreno, cargas más aeróbicas, menos competiciones. En ese momento yo creo que le vino bien porque es lo que os dije antes, de romper la dinámica de las series mundiales y de estar de un lado para otro sin saber a veces cuántas carreras vas a correr al año porque no sabes los problemas que vas a tener y tener que estar en forma desde marzo hasta octubre desgasta mucho, ¿no? De hecho, si le preguntas a Javi, él te dice que cualquier semana de entrenamiento de las series mundiales le destroza más que preparar el Ironman, porque al final lo que te mata son las velocidades, porque date cuenta o daros cuenta de que Javi es un atleta que pesa 70 kilos y que es capaz de correr a unas velocidades que hay muy poca gente de esos pesos que sean capaces pues de correr a esas velocidades. Y eso al final es un estrés mecánico a la musculatura, a los huesos, a todo importante, ¿no? Tienes que tener un motor como un animal para ser capaz de manejarte esas velocidades, sobre todo corriendo, ¿no? Entonces, le vino bien, cambió un poco también la mente, bueno, pues es otro objetivo, y más que, a ver, hay que ser realista, ganar Hawái a la primera y seas quien seas es muy complicado y tienes que ser consciente de eso. Entrenamos para lograrlo, yo creo que pudo haber ganado por cómo entrenó y cómo estaba. Las circunstancias de carrera pues, y de aproximación a la carrera pues fueron a lo mejor más complicadas de lo que tenían que ser. Y bueno, pues estuvo en disposición de lograr un podium hasta el kilómetro 32 o 33, que tampoco está mal. Lo que pasa que, bueno, eres Javi, eres quien eres y al final se te exige que ganes siempre, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia, fue un año importante porque, bueno, cogió realmente la experiencia real de lo que es enfrentarte a una carrera como Hawái para intentar ganarla. Aprendimos de los errores del proceso, aprendimos de los errores de la carrera y yo creo que el mejor aprendizaje que puedes tener es ese, ¿no? Lo que me preguntabais antes de este año de volver a Hawái, yo creo que ya si no puede entrenar centrado solo en eso y ya sabiendo que no va a volver a la distancia olímpica, no tendría tampoco demasiado sentido ir a Hawái otra vez a medio preparar porque no lo veo. Y después, el año ese fue complicado a nivel de estructura del entrenamiento porque como más o menos sabíamos que iba a volver o que quería volver a la corta distancia porque él realmente le gusta la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Y la guerra de la corta distancia, pues tampoco te puedes centrar en un entrenamiento de Ironman de larga distancia como si no fueses a volver. Porque la idea fue otra, fue, vale, preparar el Ironman, coger experiencia, intentar ganar, pero sin también perder algunas cosas o meter una serie de estímulos al cuerpo que vas a necesitar a la vuelta y que cuanto menos tiempo estés sin aplicarlos, menos te va a costar cogerlos, ¿no? Entonces fue un año raro y de experimentación y que a nivel, pues, tanto del atleta como de los técnicos y de la gente que estaba a su alrededor, pues era un reto, ¿no? Porque realmente estás montando una estructura de entrenamiento que seguramente, pues, lo que ha hecho Javi, es difícil, ¿no? De hacer como atleta y los que estamos alrededor también a veces nos ponían situaciones, pues en caso, estábamos Nicolás Bayón y yo analizando las cosas y hablando de los entrenamientos y la estructura y pensando y tal cual, claro, Javi ve las cosas como un talento y un superdotado que es. Y yo le decía pues, a Nicolás, bueno, nosotros tenemos que pensar las cosas, que si él cree que es capaz de hacerlas, pues nosotros tendremos que plantear el marco teórico para intentar hacerlo, aunque nadie lo haya hecho, nadie haya intentado ganar 70.3 y a la semana siguiente un olímpico o un Ironman y no sé qué, porque
tú le preguntas a Javi si él se cree capaz de hacerlo, pues no le vamos a decir nosotros que no, ¿no? Entonces a veces estábamos ahí cogiendo los entrenos y yo me sentaba a pensar y, macho, yo ya decía, Javi, tú no digas a nadie lo que hacemos, tío, porque a mí me retiran el título de la universidad mañana, tío. Claro, es que a veces tienes que experimentar cosas y no siempre tienes las cosas bajo control y muchas veces haces las cosas y no sabes si te van a salir bien, ¿sabes? Y hemos hecho muchas cosas que hemos hecho porque es Javi, con otro, vamos, ni se te ocurre. Entonces, claro, no, a veces ya decía, es mejor no analizar demasiado las cosas porque que si no nos acojonamos y no damos el paso siguiente. Pero bueno, son cosas del día a día, ¿sabes? Que al final... Pues no sé si hay alguna preguntita más por aquí. Vamos a ver. Dicen aquí, Marian, si aparte del entrenamiento por disciplinas, hace algún tipo de entrenamiento de meditación, mindfulness, etcétera. No, pero ¿qué te refieres? A nivel de gestión de psicológico, ¿no? Eso es. Sí, bueno, él lo que sí que hace con frecuencia es, digamos que en su mundo interior, ¿no? Como todos los genios, analizar y sí que hay momentos de concentración personal y, bueno, digamos como que cuando estás en trance, ¿no? Que tú ves que está como funcionando de la cabeza y que está pensando cosas y que está con sus propias, digamos, sus propios mecanismos que él ha pues, desarrollado para lo que me comentabais antes, ¿no? De manejar el estrés y la ansiedad y todo ese tipo de cosas. Y muchas veces eso se manifiesta a la hora de hacerlo pues, con una serie de rutinas que tú tienes antes de las competiciones o dependiendo de cómo él se vea a nivel de, digamos, de ansiedad o de activación o lo que sea, el proceso de acercamiento a la competición o la puesta a punto de los últimos días varía, ¿no? Y eso lo elige mucho él. Y tú tienes que dejarle, digamos, amoldar un poco los últimos días, qué orden quieren las cosas y cómo vas a hacer las sesiones que tienes programadas, porque yo creo que es la forma en que tú exteriorizas qué es lo que más te relaja para llegar a la competición. En cuanto después a algún método fuera de lo que es el entrenamiento de triatlón o de lo natural, digamos, no hace, ¿no? ¿Y tú cómo te vales de todo ese mundo, de toda esa presión? Pues yo la verdad es que no pienso que sea, o sea, cuando hago las cosas con Pablo, con Javi, con cualquiera, digamos que no pienso la dimensión de lo que se están jugando o de lo que conlleva, ¿no? Hago las cosas que creo que tengo que hacer como si fuese alguien que va a correr por el triatlón del Miño. Porque yo creo que es la forma, ¿no? Yo al final le digo a Javi, bueno, es que al final, pues las carreras de alto nivel, tú cuando estás allí en el pontón y cuando estás en la salida, cuando estás allí justo antes, ves que son atletas como bueno, la mayor parte del mundo, pero que corren más rápido, que nadan más rápido, que han desarrollado una serie de capacidades. Pero lo que es la estructura funcional del deporte, el funcionamiento es la misma. O sea, tienes que hacer un calentamiento, tienes que llegar allí, tienes que tal cual. Y yo no, o sea, cuando llevas todos los días durante 25, 27 o 30 años haciendo lo mismo y viviendo las mismas sensaciones, es como algo normal, no te crea digamos, un estrés. Lo que sí que el primer año, el primer año cuando te enfrentas a una nueva situación que no controlas, porque yo pues, pasé de un día a otro cambié mi vida totalmente, ¿no? Entonces sí que ahí a nivel personal tienes un nivel de preocupación, más que de estrés, de preocupación importante, ¿no? Porque claro, te montas en un avión un día y te vas a América y después a Australia y de repente tienes que conseguir unos objetivos con una persona que ha quedado subcampeón olímpico y que, bueno, pues al final lo que tienes es la preocupación de saber pues si eres capaz de hacer lo que a ti se te pide, ¿no? Porque tú realmente pues no has buscado esa situación. Te han escogido a ti pues porque en ese momento creen que tienes unas capacidades o que puedes ayudar, pero digamos que el salto es muy grande, ¿no? De estar aquí, pues yo me acuerdo, estaba en casa, ibas a ir a entrenar y estaba tomando unas galletas allí en casa tranquilamente y me llamaron y
me dijeron, oye, ven por aquí mañana que Javi quiere hablar contigo y no sé qué tal. Entonces, es como si a cualquiera de vosotros mañana te sacan de tu casa y te montan en un mundo totalmente diferente y que desconoces. Pasas pues de estar tranquilamente en tu casa al día siguiente tener que estar trabajando pues con gente de alto nivel, con unos niveles de exigencia importantes y bueno, pues te vas ahí hablando inglés que al final, bueno, pues todos más o menos tenemos una formación, pero yo llevaba 15 años sin hablar inglés, porque claro, estaba ahí en Lugo, estaba en Extremadura trabajando y bueno, pues sí, pues el inglés que manejas del día a día, pero no te estás formando para de repente enfrentarte a situaciones que no contabas con ellas, ¿no? Y eso fue quizás lo más estresante para mí, más que el entrenamiento, porque al final, bueno, pues el entrenamiento es entrenamiento, ¿no? Y sabiendo cualquiera que haya tenido una formación y que conozca el deporte, a su manera sería capaz de hacer una estructura de entrenamiento para Javi o para Pablo, para cualquiera, ¿no? Eso es pues una cosa que hay unos principios, tú le das tu forma y tú lo interpretas de una manera o lo haces a tu estilo, ¿no? Pero sí que crea bastante preocupación el aterrizaje en ese mundo a tu nivel, ¿no? Porque es todo nuevo, todo no mides los tiempos, no mides la dimensión y sí que ahí te crea bastante, digamos, quebraderos de cabeza, sobre todo pues que me acuerdo que dormía poco, porque tu cabeza empieza a funcionar cuando a cualquier persona, no sé si a alguno de vosotros os ha pasado, pues de repente, de forma imprevista, tienes que asumir un reto importante, sea cual sea, tu cabeza se empieza a acelerar como una centrifugadora, o sea, eso empiezas a pensar a unas velocidades que antes no pensabas, todo va eso, súper intenso, ¿no? Entonces, hasta que, bueno, ves que que has aterrizado en un mundo que más o menos pues te estás adaptando bien y que estás haciendo lo que más o menos se esperaba que hicieses y los resultados van saliendo, pues sí que crea un poco de preocupación, pero es normal, ¿no? O sea, no puedes ir por el mundo por ahí que te dé todo igual y que, bueno, pues vale, vamos a ver si ganamos aquí el Mundial y si no ganamos no pasa nada. Al final te han cogido para algo, ¿no? No para que vayas de viaje por ahí a conocer sitios. Bueno, Carlos, última pregunta y ya te dejamos que entendemos que podríamos estar toda la tarde, pero bueno, que también tendrás tus cosas que hacer. Pues una pregunta que me imagino que te han hecho mucho estos días. ¿Cómo volvemos a entrenar ahora después del confinamiento? Pues yo creo que lo más importante ahora, mañana en cuanto nos abran la puerta y salga la luz, porque yo creo que algunos vamos a estar ya con la puerta del garaje ahí mirando a ver, pues sobre todo divertirse, ¿no? Y salir a disfrutar de aire libre y dar un paseo en la bici notando que eso se mueve y poco a poco ir pues cogiendo las rutinas otra vez de entrenamiento dentro de las adaptaciones que tenemos que tener, porque bueno, pues vamos a tener unas horas pues determinadas y unas sesiones pues digamos que dentro de lo que podamos hacer, sobre todo yo le recomendaría a la gente que fuese haciendo lo que realmente le apetece, ¿no? Porque, no sé, yo por lo menos la sensación que tuve en este periodo, lo peor de todo es no poder hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y realmente ahora pues que parece que van a haber unas semanas que cada vez vamos a poder pues volver a entrenar de manera más natural, pues eso, intentar que cada uno dentro de sus posibilidades hacerse un plan en el que sobre todo disfrute y que vaya otra vez recuperando la normalidad y las sensaciones de poder ser triatleta, ¿no? Porque, bueno, hay gente en nuestro caso de que mañana va a poder nadar porque viven en sitios de costa y pueden salir a hacer un poco, aunque sea prenderte un baño y notarte otra vez que estás dentro del agua. Hay gente pues que no va a poder, hay gente pues, que va a poder salir en bici por la mañana, hay gente que va a preferir pues, correr. Entonces, yo haría sin demasiada complicación una cosa sencilla, sobre todo la gente que pueda, pues que tenga posibilidades de nadar. Yo creo que es lo que más vamos a echar en falta o más hemos echado en falta, ¿no? Y que más nos va a costar sobre todo pues a nivel de sensaciones y de los atletas que están compitiendo, de volver a reencontrarte, ¿no? Porque, bueno, en la bici seguramente los que hemos hecho rodillo y estemos ahí y tal, pues saldremos a la carretera y tendremos una sensación mucho mejor que en casa, ¿no? Corriendo tendremos buena sensación porque estamos al aire libre, pero seguramente si no hemos corrido, pues llevaremos
las piernas como palos y al día siguiente tenemos unas agujetas importantes, por eso también es importante empezar con precaución la carrera a pie, ¿sabes? Yo creo que, de hecho, les he escrito al grupo que tenemos y les he dicho, oye, mañana si vais a correr, 25-30 minutos suave y estirar sin más, no la vayamos a liar la primera semana, porque a veces tienes ganas de salir a correr y no has corrido durante 6 semanas y si te mandas una hora y encima vas flipado porque tienes ganas de correr rápido, pues igual tienes problemas. Entonces, sobre todo, precaución en la carrera a pie los primeros días y pues los que tengan ganas y puedan nadar, pues también lo mismo, ¿no? Empezar con sesiones de pocos metros, no demasiado. Como tendrán que ser en aguas abiertas normalmente, pues los que tengan alguna posibilidad de hacer en algún lago, en algún río, en el mar o lo que sea, pues eso, trabajar un poquito también en las cosas básicas, ¿no? Porque muchas veces vamos a tener que hacer un proceso de readaptación al agua, pues de la posición corporal, trabajar un poquito la técnica, pies, todo este tipo de cosas más analíticas para, bueno, ir cogiendo sensaciones y sobre todo no apurarse con el volumen, ¿no? Hacer un volumen prudencial de metros, pues yo les he recomendado el primer día a los que vayan a nadar, pues que hagan esos 1500 metros o 1000, 1500, 2000, dependiendo un poquito de las sensaciones, pero para ellos no es nada, es gente que hace sesiones de 5 o 6000 metros al día, incluso algunos pues en sesiones hacen más, ¿no? Entonces, pues eso, sobre todo precaución y disfrutar, ¿no? Pues mira, Carlos, hablando de disfrutar, darte las gracias en nombre de todos, porque yo creo que hemos disfrutado un montón